Bueno, buenas noches. Hoy vamos entonces a tener una nueva instancia del seminario en la modalidad que hemos adoptado de invitaciones, en unos casos a actores, digamos, de los sucesos, en este caso a analistas políticos y a historiadores, con el ánimo, digamos que lo hemos señalado ya, de enriquecer el análisis que hacemos en las clases con visiones plurales, con iluminaciones desde distintos ángulos, con poner también en colaboración elementos académicos de la Universidad de Montevideo con académicos de otras universidades, considerando de que se requiere, ¿me escuchan? Se requiere un diálogo académico en un tema donde la investigación todavía no es suficiente, donde hay muchas indagaciones a realizar, donde hay todavía una débil acumulación de conocimiento. Obviamente, como además muchos de quienes exponemos fuimos actores o fuimos testigos, de alguna manera participamos de los hechos que estamos analizando, es bueno, digamos, que la memoria, de algún modo, de cada uno de nosotros, sea interpelada por las visiones desde la interpretación histórica, del análisis político, digamos, para crecer en la posibilidad, digamos, de leer esa realidad con la complejidad de vida, la densidad que es necesario para entender aquellos sucesos y aquellos procesos. De modo que, en virtud también de que los hechos a los cuales nos acercamos, ¿verdad?, de algún modo no han culminado, basta pensar en el tema de los derechos humanos, y ello nos lleva a la ley de caducidad, y tal vez ella nos lleva, por lo menos en algunas interpretaciones, al Club Naval, digamos, y nos lleva a lo que se estuvo discutiendo aquí en la anterior reunión, ¿verdad?, por panelistas, que es el modelo de salida. De modo que la intención, digamos, de esta presencia del panel es enriquecer entonces las miradas sobre este tema, en esa idea que siempre hemos tratado de transmitir. No se apuren a clausurar la interpretación. El tema tiene complejidad que no se debe perder, de modo que no es fácil caer en las simplificaciones, en los embanderamientos. Por eso el poner aquí distintas voces y distintas miradas es una forma de prevenirnos de ello, digamos, y de abrir distintas ventanas, digamos, para iluminar de distinto modo estos mismos procesos. Agradecemos mucho a mi amiga Ana Ribeiro, que por suerte estas cosas nos permiten reencontrarnos, Ana, cada tanto, desde los bancos de la facultad. Desde entonces. En que éramos más felices, capaz, porque éramos jóvenes. Muchas gracias a Ana, muchas gracias a Óscar Botinelli, que sabemos que estos días son de mucho reclamo y mucha labor, mucha tarea, y por eso mismo él nos dijo que habíamos lo habíamos agarrado un poco distraído y por eso había aceptado. No, le agradecemos que haga digamos, una parada en su labor cotidiana para poder volcarse sobre estos aspectos, sobre estos temas, donde lo va a hacer obviamente en su calidad de politólogo, pero también no dejo y quiero de alguna manera compartirlo, decir que fuiste un actor importante de los sucesos también, ¿verdad?, porque tenías un lugar privilegiado al lado de uno de los líderes fundamentales de aquella salida política,
de modo que eso también señala de que más allá de tu análisis, que va a estar obviamente afincado fundamentalmente en la ciencia política, fuiste un testigo privilegiado de los hechos. Y también nuestro agradecimiento a Romeo Pérez Antón, también viejo amigo, que estoy seguro que nos va a dar un aporte muy significativo desde el punto de vista también del sistema de partidos, de los dilemas que tal vez se jugaron en aquel momento y las cosas que están pendientes. De modo que también una forma de acercarnos al pasado, ustedes saben, es hacernos preguntas desde nuestro presente, desde lo que nos acucia o nos preocupa en nuestro momento contemporáneo, volver hacia atrás con las preguntas del hoy. Es una manera también de iluminar de alguna manera esos hechos, porque lo de hoy de alguna manera le pone un contexto a ese pasado y lo ilumina de una manera distinta que si lo miramos solamente desde el propio pasado. De modo que, como nos enseñaron siempre, la historia siempre es una historia contemporánea, es una historia del hoy, aunque estemos hablando de historia de hace siglos. Vamos a comenzar entonces con Oscar Botinelli, a quien le vamos a pedir que nos cuente quién gana las elecciones. Muy simple, el que tiene más votos. Muy bien. Botinelli es politólogo, catedrático de Sistema Político de la Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales. Es director general del Instituto Factum, de Análisis Político, Opinión Pública e Investigaciones Sociales, analista político y analista internacional del diario El Observador, analista político de la red Monte Carlo TV y de las radios Monte Carlo y Radio Cero de Montevideo, Uruguay. Ha sido y es consultor de gobiernos extranjeros, organismos internacionales, representaciones diplomáticas acreditadas ante el gobierno uruguayo y ante Mercosur Aladi. Es consultor de los 4 partidos políticos uruguayos con representación parlamentaria, de la Presidencia de la República en diversos periodos, de diversos ministerios, empresas estatales y gobiernos departamentales, y autor de diversos libros y trabajos sobre comportamiento de los actores políticos, relaciones internacionales, sistema político, sistema electoral y comportamiento electoral. De modo que, bueno, le damos la palabra a Botinelli, a quien le hemos desgranado una serie de temas, y él nos ha dicho que son varias moscas difíciles de atar, pero hemos dicho, bueno, que elija la que prefiere y que las otras queden volando. Bueno, antes que nada, el agradecimiento a mi amigo el licenciado Daniel Corvo por esta invitación que acepté no por distracción, sino porque conlleva una obligación con él y con la Universidad de Montevideo estar acá y dar, aunque sea un mínimo aporte. Entre las cosas que me decía Daniel, y tiene que ver con un poco lo que uno más se dedica, es la relación que hubo entre todos los procesos de salida del país y el tema del electoral. Yo diría que hay una cosa que siempre me llamó la atención, y sobre todo yo estuve casi 7 años en Argentina, exiliado, no era el lugar más cómodo, pero me llevó también a observar mucho, a tener mucho interés en el proceso argentino, como por lo menos alguien que estaba ahí adentro. Y hay diferencias importantísimas en relación a la concepción del papel de la política, los partidos y las elecciones entre los dos regímenes. Argentina claramente entra entre la categoría de los regímenes de pretensión fundacional. Todo el discurso va hacia ese camino, pero incluso era importante, por ejemplo, en los discursos militares o discursos de sectores de la Iglesia que apoyaban al régimen y que hacían un poco la difusión más teórica del tema, la desvalorización de la democracia. Yo recuerdo una cosa reiterada: la democracia es contraria a Cristo, ¿no?
Es decir, tenía toda una pretensión fundacional. En Uruguay, cuando uno analiza, incluso cuando uno suma anécdotas, la obsesión que tenían con el tema de la democracia, es decir, el concepto que la democracia como concepto no la cuestionaba, se cuestionaba los límites de la democracia, cómo funcionaba, lo que en las transiciones se le ha categorizado muchas veces como los golpes quirúrgicos, es decir, los golpes que no discuten por lo menos la teoría del sistema, sino dicen, no, lo que pasa es que esta democracia está enferma, enferma por el marxismo internacional, la subversión, y por los políticos, la politiquería, la corrupción, la ambición personal, la falta de sentido de patria, y lo que hay que hacer es, como se amputa un órgano enfermo, es sanear el cuerpo con una intervención quirúrgica que era, bueno, sacar el marxismo, la subversión y los políticos corruptos. Pero la preocupación permanente por lo electoral que hubo casi enseguida del golpe de Estado. Es decir, yo relataba antes de empezar acá, primero día de agosto se reúne la Junta Oficiales Generales, ya habían empezado a diseñar el plan de desarrollo que termina en los cónclaves, y hay una primera propuesta, empezó a discutir el plan político. Dice, bueno, es necesario reformar la Constitución. Hay que eliminar la ley de lemas, candidato único por partido, una sola Cámara, reducir a 50 el número de diputados. Hacía 40 días que habían dado el golpe de Estado, ¿no? Todavía no se habían terminado de sentar, y pensando ya el tema constitucional y como un tema sustancial. Segunda anécdota, cuando se acerca la fecha constitucional de las elecciones, en general a nadie se le ocurría recordar que en Uruguay había elecciones a fines del 76, salvo la Corte Electoral, que puntualmente el 15 de mayo de 1976 cierra la nueva inscripción en el Registro Cívico Nacional, lo que ha resultado valiosísimo para lo que estudiamos el tema, porque tenemos un corte de inscripción que nos permite establecer claramente una generación inscripcional. Viene el derrocamiento Bordaberry, a sugerencia de Aparicio Méndez, la creación de los actos institucionales. ¿Y cuál es la primera medida que toman? Suspéndese las elecciones de noviembre del 76. A nadie se le ocurría. Yo no he visto ninguna norma en Argentina ni en Chile suspendiendo las elecciones. No existían. Se había destruido un sistema institucional, ¿no? Acá suspenden las elecciones. Y de los primeros actos es legislar sobre partidos. La ley de partidos, la ley fundamental número 2, es la ley de partidos políticos. Las proscripciones, es decir, toda una idea de cómo se organiza y se sanea el sistema político. Y algo que yo creo, siempre cuando se termina un régimen de fuerza hay muchos factores que llevan a eso, es evidente. El económico siempre juega un papel importante, incluso en Argentina lo que lo lleva a hacer lo que fue a todas dudas una aventura militar, con la recuperación, no lo estoy hablando del hecho objetivo, sobre las Islas Malvinas, es una desesperación por la situación económica, algo relativamente parecido a lo de Grecia con Chipre en el 74. Pero entre las múltiples causas uno siente que los militares uruguayos se encerraron en algo en lo cual no se encerraron los argentinos, que fue el que tenían que ir por caminos tradicionales del país. Y entonces la obsesión de que acá pasaba por una reforma constitucional, y que esa reforma constitucional pasaba necesariamente por un plebiscito, y pasaba por la reorganización de los partidos, y esa reorganización de los partidos pasaba por algún tipo de elección. Ellos mismos, cuando todavía no tenían condicionamientos externos muy fuertes, se fueron poniendo una serie de cortapisas que de alguna manera les limitó el juego posterior. Tanto es así que en muchos hechos posteriores, cuando empiezan a buscar formas de salida y hay retrocesos, es porque en el fondo sienten que se habían metido en un camino que en el fondo no hubieran querido recorrer. Desde este punto de vista es importante, yo creo como hecho sustancial, el plebiscito del 80. Es decir,
Primero, porque se hizo. Segundo, porque se hizo con un nivel de garantías muy raras en un régimen de fuerza, ¿no? Yo recuerdo una anécdota que me contaron los protagonistas cuando la Corte Electoral, que era una corte interventora, más allá que fue presidida por un hombre que dio grandes garantías en el 80, 82, 84, que fue el doctor Nicolás Estoracha Rosa, va a la Corte con los principales funcionarios al ESMACO, al Estado Mayor Conjunto, que está donde ahora es el Ministerio de Defensa, a reunirse con la Junta de Comandantes. Y entonces le hacen la pregunta final: ¿qué se va a hacer con la cuarta acta? La cuarta acta ahora es la quinta y se llama acta de escrutinio. Es lo fundamental en materia de garantías. Si la cuarta acta, el acta de escrutinio, queda fuera de la urna, cualquier manipulación que se haga en la urna tiene un elemento documental que contrasta de que ahí hubo manipulación, ¿no? El documento básico de garantías desde el punto de vista del escrutinio es el acta. Y los comandantes contestan: ¿y qué dice la ley? Dijeron: bueno, mire, el acta se pone fuera de la urna porque es lo que garantiza que no pueda manipularse la urna. Y aunque cambien los datos, igual ya hay una garantía del resultado, pues la urna nunca se deposita antes de abrirse, primero se abre, se cuentan los votos, por lo tanto, y eso es público, etcétera, etcétera. Y dije: bueno, si es así, que se haga. Lo que alguien dijo: bueno, o están muy confiados o tienen una gran lealtad al proceso institucional, pero lo cierto es que acá fraude no está preparado. El plebiscito del 80, que es un caso bastante atípico en el mundo, es decir, no hay casos frecuentes de plebiscitos perdidos por un régimen autoritario. 2 meses antes que el nuestro se hace el de Chile, y el resultado es bastante parecido al nuestro, con las cifras al revés, ¿no? Cerca de 60 a favor de la reforma que propone el régimen de Pinochet y alrededor de 40 la oposición. Derrotado el proyecto de reforma constitucional, rehace la Junta de Oficiales Generales un plan político en que sigue con la idea de reordenar los partidos, donde primero tuvieron la intención de crear dirigencias artificiales, llamando a algún tipo de gente, joven además, diciendo: esto puede ser el recambio de los partidos, y en un momento sienten que, bueno, esto lo van a demostrar las urnas. Es interesante un tema que puede ser menor, quizás yo, obsesionado con lo mío, le doy mucha importancia. Tenían la idea, un poco, así como tenían la idea de que los políticos eran todos corruptos y los políticos, en base a esos que obtenían un poco el apoyo popular, otra idea es que la gente votaba números sin saber qué representaban, ¿no? No, lo que pasa es que, claro, en una época políticos prestigiosos crearon una tradición de votar, por ejemplo, la 15, y entonces el número arrastra a la gente, y la gente no sabe lo que está votando. ¿De dónde vienen las elecciones del 82? Yo le llamo elecciones generales para autoridades partidarias, y dice: se prohíben los números, porque entonces ahí se mata la marca que arrastraba el votante. Son letras y además sorteadas desde las juntas electorales. Y ahí empezaron a tocar el ABX, el ACF y todas esas marcas. Y el resultado es que, para sorpresa, no solo son muy validados los dirigentes políticos que venían de antes, sino que además, en grandes números, los apoyos no tienen diferencias demasiado significativas con lo que venía de antes. Significativas, digo, sí, por supuesto, hay crecimiento, pérdidas, pero no diciendo aquellos que tuvieron respaldo popular antes del golpe, ahora desaparece y aparecen nuevos. Sí, hay una gran renovación dentro de los partidos, no son todas las mismas figuras, pero los liderazgos sí, era lo que se presentaba en los mismos. Esto yo creo que eso fue un elemento central en el proceso, porque condicionó mucho el encontrarse con partidos políticos que estaban relegitimados,
pese a todas las trabas o cambios que se intentó poner sobre el supuesto de que eran elementos artificiales del soporte del apoyo de los dirigentes políticos, ¿sí? Y elementos artificiales de mando político. Es decir, desde la oposición, sin poder hacer clientelismo, quitándole elementos simbólicos fuertes, como por ejemplo los números, resulta que se revalida el apoyo ciudadano a dirigentes, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, ¿no? También surgen figuras que estaban colaborando con el proceso que emergen como grandes dirigentes políticos departamentales, pasó en Paysandú, pasó en San José, pasó en Maldonado como elementos significativos. Lo otro es las elecciones del 84, donde ya se reproduce, digo, yo estoy hablando de grandes números, no que pudo, si esta circunstancia cambiaba, tener más votos, menos votos, cambiar este lugar por otro, sino en el gran proceso, bueno, los partidos tienen un comportamiento electoral que, grosso modo, no difiere sustancialmente del de 1971. Es una cosa bastante sorprendente cuando uno presenta gráficas de evolución electoral del Uruguay, que nadie puede descubrir en el extranjero que entre 1971 y 1984 hubo una crisis institucional y un régimen militar, porque la serie electoral es una serie que no tiene ningún infarto, no es un electrocardiograma, sino un deslizamiento paulatino de los partidos políticos, donde, bueno, sí, el Partido Nacional tiene un movimiento importante del 40-41, se hablaba de voto válido, pasa al 35, el Frente Amplio el 18 al 21, pero estamos hablando, en esos movimientos en el mundo se consideran inexistentes, son volatilidades mínimas. Entonces, este es otro elemento importante del proceso de transición, como las fuerzas electorales. Incluso hay una anécdota que se le atribuye a Sanguinetti, la anécdota está relativamente validada, que cuando estaba el tema de que por un lado el Frente Amplio proscripto, por otro lado el Partido Nacional no se sabía si participaba o no participaba, era un diálogo, le hace un planteo muy claro a los militares. Y dice, de esto se sale o con 80% del país detrás o con el 60%. Pero no solo con el Partido Colorado. Resulta que 80 es porque se consideraba que el Partido Colorado era 40, el Partido Nacional 40 y el Frente el 20. Pero en ese momento ya hacía 12 años que no se votaba en Uruguay. Y se consideraban como capitales políticos los partidos, los que había habido en el 71. Y lo curioso que nadie dudaba en ese momento que era así. A ningún militar, por ejemplo, se ocurrió decir, ¿y cómo saben que es el 40 o el 20? No, les parecía que era obvio el razonamiento. La idea que el Uruguay tenía una cierta continuidad que el proceso militar no había logrado cambiar, no había logrado quebrar en sustancia. No estoy hablando de elementos menores que se pueden analizar mucho, si esto incidió sobre esto, sino en el gran proceso. Lo que sí se observa que dentro de esta continuidad general es que dentro de los partidos se producen cambios importantes. El Partido Colorado es significativo el cambio que se produce, en el Frente Amplio se producen cambios significativos a su interior, y a su vez que a veces puede engañar un poco la continuidad de los macroliderazgos, pero hay recambios muy fuertes en los segundos niveles, es decir, no hubo un inmovilismo total como a veces se plantea de que después, que la restauración, que es un término que se ha usado mucho en general, el hablar de las transiciones en Uruguay se tiende a usar la palabra restauración frente a otros conceptos de salida, creación de, ¿no? Que en realidad sí, fue un proceso que tiene elementos muy fuertes, restauración, es la misma Constitución, al final es una Constitución que no tiene ninguna modificación, sale con los mismos partidos políticos, sale con el mismo sistema electoral, no quiero ser obsesivo con la materia de uno, pero es un tema no menor. Lo normal es que un país cuando sale
de un régimen, de una ruptura, no importa de dónde, no vuelva al régimen al cual que estuvo al llegar a la ruptura. Por ejemplo, a Alemania le cuesta mucho aceptar la proporcionalidad cuando se acusaba mucho a la proporcionalidad de ser responsable del falimento de la República Weimar. No digo el caso chileno, porque el caso chileno viene desde el poder el cambio electoral. Pero mismo el caso francés, cuando después de la interrupción de la guerra, ya la Cuarta República busca reglas electorales claramente diferenciadas de las que habían regido en la Tercera República, e incluso cambios importantes en el sistema de gobierno, la mayor, llamémosle, unipersonalización del gobierno en el cargo primer ministro frente a esa especie de presidente de un colegiado que era la Tercera República. El caso uruguayo sale exactamente con las mismas leyes electorales, las mismas normas electorales que habían precedido. Es decir, tenemos misma constitución, mismo sistema electoral, mismo partido y los mismos macroliderazgos. Yo a veces señalo como un elemento extremo del concepto de restauración que la Universidad de la República, cuando recupera la autonomía, restaura el mismo rector y a 9 de los 10 decanos que habían estado en el cargo en el momento de la intervención. Y el 10º no fue restaurado porque decidió no retornar al Uruguay, ¿no? Sino también era, ¿no? Casi era algo parecido a después de la caída de Luis XVI, se vuelve al día siguiente, ¿no? Que en el medio hubo todo el periodo de la Revolución y de Napoleón, sino que era restaurar lo que había ocurrido hasta el día antes. Sin embargo, esta función de restauración, que no niego y que creo que fue fundamental, no hay que olvidarse que oculta en gran medida que sale nuevas generaciones políticas debajo de esos macroliderazgos. Hay personajes que vienen de antes, pero incluso algunos que vinieron de antes aparecen en un papel mucho más fuerte que el que había tenido. Hay un recambio en todos los partidos políticos, ¿no? Todos los lemas. Este es un tema bastante significativo. Lo que no hubo un cambio en el diseño de partidos. Inmediatamente, porque el tripartidismo sigue siendo tripartidismo, la presencia de la Unión Cívica en el Parlamento en el 84 es episódica, es decir, no se retiene, pero luego sí, a partir del 84 da la impresión de que vamos a ir hacia un recambio de partidos que tampoco se produce. Estoy hablando de recambio de la arquitectura de partidos y no de la fuerza de los partidos, ¿no? Es decir, el cuarto espacio que se ensayó por varios caminos termina siendo, como gran actor político, un operativo fallido. Puede ser un cuarto espacio que se ha mantenido como una pieza que puede incluso, a la vista de cómo estamos, llegar a ser fundamental en alguna ecuación. Pero no rompe este juego de los tres grandes actores que viene desde el 71. Sí, por supuesto, lo que se produce es un recambio de la fuerza de los partidos. Lo interesante es observar cómo Uruguay llega al 2004, que es cuando termina ese proceso. Ahora estamos en otra etapa completamente diferente. En un proceso que, si observamos partidos tradicionales de un lado y Frente Amplio del otro, es absolutamente lineal. Es decir, del 71 al 2004 es muy suave, los movimientos electorales que lleva el Frente Amplio del 18 al 50% y exactamente a la inversa a los partidos tradicionales como conjunto. Entre ellos sí, sobre todo el Partido Colorado es el más lineal en la caída y el Partido Nacional el más oscilante de estar permanentemente con subas y bajas. Es el que ha tenido comportamientos menos predecibles. Yo creo que estos son algunos apuntes que estoy tirando, que da lugar cada uno de ellos a reflexiones muy profundas sobre lo que hay de continuidad y de cambio soterrado en el sistema de partidos y la importancia que ha tenido el proceso electoral. Queda ahí por ver el tema de ya cuando, roto el bipartidismo y Uruguay se encuentra el tripartidismo, se impulsa uno de los cambios más importantes en las reglas de juego electorales, que es la reforma constitucional de 1996.
que da lugar, bueno, a una segunda transición, como le llama Lanzaro, que es muy importante, pero también en que yo no le atribuyo a la reforma 96 el haber impulsado un cambio en el comportamiento de los partidos, sino haber recogido un cambio que se estaba produciendo en el cambio político. Sin ninguna duda el país no soportó un tripartidismo perfecto, sino que ese tripartidismo lo fue más conduciendo a una especie de dos grandes bloques políticos que se fueron expresando de distinta naturaleza, y la reforma 96 dio parcial acogida a esa necesidad de conformación de bloques y no total como estamos viendo en algunos elementos. Habría otro punto para tratar, pero ya estoy en los 22 minutos 43 segundos, dije yo me autocontrolo, que es el tema de lo social y lo político, pero paso solamente un titular. Un tema importante en la transición fue qué papel iban a cumplir los actores políticos. El juego de la intersectorial que hubo en el 83, los problemas de conformación de la interpartidaria, que luego desaparece, sustituida por la multipartidaria, pero el tema queda muy centrado dentro del Frente Amplio, y dejo nada más que el título, el enunciado. La tensión que ya estaba planteada en la izquierda en aquel momento y que hacía una constante problemática en la izquierda, y se vio particularmente en los dos gobiernos, entre el papel del agente puramente político, del partido, llamémosle, y el papel político del actor social. Esa tensión estuvo planteado en la forma de representación a la salida de la dictadura. Se puede decir que empieza antes, en el liderazgo en la conducción de la resistencia al golpe y de la huelga general, que hay una tensión entre la cúpula del Frente Amplio y la CNT, y posteriormente en el papel que tienen los partidos por un lado y que tienen los actores sociales por otro, que más o menos se pretende resolver en la concertación nacional programática, y un tema que luego sale del escenario global, queda dentro de la izquierda y aparece en el escenario global una vez que esa izquierda llega al gobierno, y esas tensiones ya dejan de ser un problema específico de la izquierda, sino que por su impacto pasan a ser problemas específicos del funcionamiento del Estado, del gobierno, en la medida que la tensión ya está abarcando el funcionamiento del plano legislativo y del plano gubernativo. Hago nada más que un poco el enunciado de los puntos que podría tener una temática de esta naturaleza. Gracias, Rodinelli. En el año 96 tocó viajar a Estados Unidos y tuve la oportunidad de reunirme con Robert Dahl, teóricos fundamentales de la democracia, la expresión de la poliarquía. Recientemente fallecido, hace 2 meses. Fallecido, fabuloso, que sabía mucho de Uruguay, quería mucho Uruguay. Me acuerdo que cuando me recibió me dijo, no hay ningún sistema electoral que dé la garantía al uruguayo, no lo vayan a tocar, no cometan el error de cambiar. Eso por tal vez uno de los mayores especialistas en materia de política y de democracia. Simplemente como tú mencionabas, como esa adhesión, digamos, al sistema electoral, incluso por quienes negaban de algún modo el juego democrático, es importante señalar. Vamos a darle la palabra ahora a Romeo Pérez Antón, docente e investigador en ciencia política, se ha especializado en los partidos políticos uruguayos y en la teoría política de las integraciones, ha sido catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, en el CLAE y en la Universidad Católica, es docente de la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Montevideo
y ha publicado recientemente Política Exterior Uruguaya del siglo XX, Ediciones de la Plaza, 2011, y Las relaciones internacionales en las instituciones del año 13, en la obra colectiva Las instrucciones del año 13, 200 años después. Romeo, adelante. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me dan de participar en este encuentro de esta noche y de alguna manera indirectamente en un esfuerzo de investigación cuyo documento creo que base nos ha hecho llegar Daniel Corbo y que he leído con mucha atención. Hago referencia a este documento porque voy a tratar de situar mi intervención dentro de los temas allí delimitados y más o menos en consonancia con el encuadramiento teórico-metodológico que de ese memorándum surge para el esfuerzo de investigar la transición en Uruguay, la transición de la dictadura a la democracia. Se plantea esta investigación en términos comparativos y consciente de ese plan, de ese proyecto indagatorio. Si bien no voy a intentar para nada una comparación con otras transiciones, voy digamos, en la región y relativamente contemporáneas, voy sí a procurar identificar determinados aspectos, determinadas dimensiones de la transición de la dictadura a la democracia en Uruguay que pudieran contribuir a solventar en mejores términos una investigación comparativa. De tal manera que no voy a intentar seguir, por supuesto, a grandes saltos, porque no habría tiempo para otra cosa, la secuencia de los acontecimientos. No voy a reconstruir la historia de la transición, sino que voy a procurar un abordaje temático, dividido en 3 secciones. En una primera sección voy a tratar de aludir a determinadas dimensiones de las múltiples de un proceso tan complejo. Lo subrayaba al introducir este panel Daniel Corbo, está subrayado, por supuesto, en el memorándum que él nos ha hecho llegar y constituye, digamos, un punto crucial para nuestro intercambio de esta noche y para cualquier investigación de estos acontecimientos, de los cuales, como es notorio, se cumple un aniversario, el 30º aniversario. La transición se escapa por todas partes, se escapa a cualquier percepción en todas las direcciones. Una investigación de esta coyuntura es básicamente un desafío a no perder ninguna de sus dimensiones, ninguno de sus procesos, de los procesos que componen el proceso agregado, ninguna de sus dinámicas, que son además de naturaleza diferente. Son dinámicas plurales, pero además heterogéneas, variadas. De tal manera que entonces en una primera sección, brevemente, voy a aludir a dimensiones del proceso y a hitos, a acontecimientos, a definiciones o posturas que de algún modo permiten comparar otras transiciones y que de algún modo estructuran la transición en el Uruguay.
esta gran tarea, esta gran reformulación del Estado y la política y los procesos de gobierno en el Uruguay, que significó el pasaje de un régimen dictatorial totalitario, además, en sus pretensiones, a una democracia principalmente de partidos políticos. En la segunda parte de mi exposición voy a hacer algunas consideraciones respecto de estrategias de actores involucrados en las múltiples dinámicas de la transición uruguaya. Y por último voy a asumir de algún modo la pregunta de si había otros caminos respecto del que determinados actores siguieron, si había un curso posible, diferente, sustancial o por lo menos apreciablemente diverso del que encadenó los acontecimientos y de algún modo nos llevó de una situación dictatorial, por supuesto netamente reñida con tradiciones constitucionales del país, a una situación constitucional o democrática o legítima. La transición, coincido con el documento elaborado por Daniel Corvo y, digamos, han sostenido otros autores, pero no todos, cubre un periodo que va de 1980 a 1989. Hay cierto convencionalismo en esta periodización, como en cualquier periodización, pero subrayo el segundo término, no tanto el comienzo de la transición o del periodo transicional, que a su vez puede subdividirse, pero importa subrayar que se extiende hasta 1989. Yo creo que desde múltiples puntos de vista, jurídico-políticos, económico-políticos, sociopolíticos, etcétera, es muy sostenible que la transición no termina antes de 1989 y el Uruguay no se encuentra en democracia antes de 1989. Si bien, por supuesto, hay ahí un tránsito del punto de partida al dictatorial, anticonstitucional, al punto de llegada razonablemente democrático, constitucional y legítimo. Bien, hechas estas precisiones, en fin, de los puntos que quiero tocar, entro entonces a la primera parte. Ninguna de las tres partes, desde luego, es exhaustiva. Faltan muchas referencias, muchas modalidades del análisis, falta traer a colación muchísimos hechos significativos, tanto en los temas de la primera parte como en lo que se toca en la parte de estrategias y en la pregunta por si hubiera sido posible un tránsito diferente al cumplido. En la primera parte, entonces, dimensiones e hitos de la transición de la dictadura a la democracia en el Uruguay entre 1980 y 1989. No voy a mencionar hechos, actores, acontecimientos, procesos en orden de importancia. No es ese, simplemente quiero reunir una serie de referencias, no las jerarquizo y tampoco las expongo cronológicamente, como decía, no sigo el orden cronológico. Sin embargo, dicho eso, el primer punto que a mi juicio debe cuidarse de no soslayar o menospreciar en un análisis de la transición es el de los primeros contactos que pudiéramos llamar aperturistas o transicionales. El 80 es una fecha muy cómoda y creo que por eso está bien elegida
para una periodización del fenómeno de la transición, pero vistos más en profundidad los equilibrios y desequilibrios políticos, las semillas de lo que después fueron los cambios transicionales, hay que independizarse bastante de esa fecha. Estoy pensando en diversos contactos entre políticos de distintos partidos, entre políticos en el país y políticos en el exilio, entre políticos y militares, entre diplomáticos y militares, entre diplomáticos y políticos, diplomáticos acreditados en el país, etcétera, etcétera. Estoy pensando entonces en diversos tipos de contactos porque el impulso transicional requiere que se consideren pequeños empujones que se dieron por distintas personas y en distintos ámbitos y cruzando roles diferentes, ya les digo, políticos, diplomáticos, militares, etcétera, etcétera. Especialmente significativos son los primeros contactos entre políticos uruguayos vigentes, con alguna representatividad, alguna capacidad de dirigir expectativas y, llegado el caso, conductas electorales y comiciales, o sea, políticos de gravitación, con militares en actividad de alta jerarquía. No voy a reseñarlos todos, pero, en fin, hay algunos muy significativos. A título de ejemplo, el doctor Jorge Valle con el general Matos, cuando era jefe, este general, de la División de Ejército 4. Y en fin, y hay otros. Pero ya les digo, hay que atender también a labor diplomática, con contactos diplomáticos y su incidencia en el arranque, muy lento, muy tímido, muy incierto del proceso transicional y en etapas posteriores del mismo, de la transición. Luego, sí, la fecha de 1980, por más que no haya que atarse a ella, porque se pueden perder elementos importantes, yo lo señalaba en relación a los contactos, pero se puede señalar respecto también de otras facetas de la transición, esa fecha está legitimada por el resultado del plebiscito de ese año, del plebiscito de ratificación constitucional. No voy a decirles el significado que tiene, todos lo conocemos, simplemente ahora quiero enfatizar que el desenlace de ese plebiscito es un influjo permanente en todas las etapas de la transición, en todo el curso de la transición. Y tiene que ver con la tónica más innovadora o más restauradora que la transición fue asumiendo y debe ser tenido en cuenta a la hora de preguntarse si hubo un curso o más de un curso distinto del que efectivamente ocurrió, pero que sin embargo hubiera sido posible y hubiera tenido algunas probabilidades considerables de éxito. En tercer lugar, las elecciones de 1982. Bien o mal, se las conoce y se las recuerda en general como las elecciones internas de 1982. Bueno, las elecciones del 82. También de múltiples significados, pero yo ahora, respecto del tema que nos ocupa, quiero digamos, referir especialmente, quiero señalar el significado que tuvieron en cuanto ratificación
del desenlace del plebiscito, del resultado del plebiscito de 2 años antes, del 80, y no mera ratificación, sino ratificación potenciadora. Miradas desde la transición, estas elecciones del 82, tal como se resolvieron, es decir, con las conductas electorales del cuerpo electoral que pusieron en evidencia, operaron como un segundo plebiscito y dieron más fuerza al influjo que ya venía de 1980. Otro tema, la evolución económica. Es obvio, bueno, que la economía influye en los procesos políticos, en las estrategias de los actores, en la propia conformación y recursos de que disponen los actores intervinientes en un proceso complejo, como es el de la transición. Ahora, la evolución económica debe reconstruirse con cuidado, porque generalmente se cometen grandes errores en la relación de la economía con la política, porque no se tiene debidamente presente y sobre todo se cometen anacronismos en cuanto a lo que la economía significaba en su desempeño respecto de la política en diversas fechas. Por ejemplo, se suele perder de vista que la repercusión de la economía en la política no era en absoluto similar o equiparable en 1980 y en 1982. Y desde luego distinta es la repercusión que va a tener en 1984, más equiparable a la del 82 y todavía más distanciada que la del 82 del 80. Bueno, no hay tiempo de ir más allá, pero es lo que quería sobre todo enfatizar. Otro aspecto del proceso transicional. Las diplomacias respecto de los regímenes de seguridad nacional en conjunto y específicamente respecto de la dictadura de seguridad nacional del Uruguay, de los gobiernos estadounidenses de James Carter y de Ronald Reagan. Uso el término diplomacia en plural porque desde muchísimos puntos de vista fueron muy distintas las diplomacias de Carter y luego de Ronald Reagan. Sin embargo, desde el ángulo de la intervención diplomática, la presión diplomática de Estados Unidos en la transición uruguaya, hay más continuidad que cambio. Porque, voy a dar lo que a mi juicio es, no la interpretación, pero quizás la clave de la interpretación de esto que estoy señalando. Reagan necesitaba, frente al Congreso, frente a la opinión pública estadounidense, incluso frente a algunos de sus aliados, necesitaba progresos hacia la democracia en el cono sur para poder intervenir como intervino en los conflictos centroamericanos. El equilibrio del Departamento de Estado, el Pentágono, etcétera, lo llevaba a presionar por transiciones democráticas en el cono sur para tener condiciones de sostenibilidad, repito, frente al Congreso, opinión pública, etcétera, y algunos de los aliados de sus conductas en América Central. En relación a los hechos de la transición, bueno, son todos en general muy, muy notorios. Entonces no voy a exponer prácticamente nada
en relación a los hitos fácticos, a los hechos que marcaron la transición y revelaron su impulso. Solamente voy a decir una palabra, voy a hacer una mención de un hito muy importante, muy significativo a mi juicio y muy olvidado, sobre todo por ciertas reconstrucciones pseudohistóricas de este proceso. En el 84 hubo 2 grandes paros por la democracia, por la democratización en el Uruguay. Un paro sindical general muy exitoso en enero de 1984 y un paro cívico en oportunidad del aniversario ese mismo año del golpe de 1973, el 27 de junio de 1973. El segundo no era un paro solamente sindical, era un paro cívico. En los términos tradicionales era paro y lockout, porque cerraban las empresas, muchas empresas, pequeñas, medianas, cerraban ese día y de hecho cerraron. Digo que está olvidado y soslayado en muchas reconstrucciones porque, y eso me lleva a otro tema, a otro acontecimiento de la transición, ese paro fue insólitamente vaciado desde el sistema político, porque 2 horas aproximadamente antes de comenzar el paro cívico, o sea, más o menos a las 10 de la noche del 26 de junio, el paro era el 27, se rompió el frente de partidos contra la dictadura y se anunció a las 10 de la noche, el paro empezaba a las 0 horas del 27, del día siguiente, se anunció que 3 partidos del Frente Democrático, del Frente Antidictatorial, concurrían, declaraban su propósito de concurrir a negociar, en fin, aspectos de la continuación de la transición, de la salida, como se decía, democrática con los militares. Eran el Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica. No el Partido Nacional. Estaba Wilson Ferreira preso. Bueno, ya conocemos el contexto. Pero yo creo que hay que vincular este anuncio al paro del día siguiente, que fue un paro muy, muy grande, muy, muy impresionante. Bien. El llamado Club Naval, el acuerdo, el pacto del Club Naval, es obviamente un episodio que ninguna investigación de la transición puede dejar de tematizar. Polémico, por supuesto, hasta el día de hoy se vincula a los aspectos que he querido subrayar, sobre todo a estos últimos y a los que vienen ahora. Voy a tratar de ajustarme al tiempo, por lo tanto voy muy rápido a la segunda sección, a la segunda serie de consideraciones que quería dejar a ustedes esta noche. En materia de estrategias, ¿cuáles fueron los actores que tuvieron estrategias? Hubo muchos, los principales, los protagónicos. Bueno, yo diría los 3 partidos políticos de envergadura que estaban en el escenario, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio, los militares, en fin, que actuaron dentro de su jerarquía en distintas fases de la transición, y algunos otros actores, ¿no? La diplomacia estadounidense, que tuvo una intervención incluso extraordinariamente visible. El embajador
estadounidense Thomas Aranda, de 1981 a 1985, aparecía en radio desafiando a Wilson Ferreira a venir, etcétera, etcétera, y por supuesto jugando muy extraordinariamente en términos diplomáticos. Habría además, por supuesto, acción menos visible, y creo entonces que es otro actor estratégico, o sea, jugó y con relevancia, y naturalmente tuvo su estrategia. No podemos, obviamente, describir la estrategia, no hay tiempo para hacerlo, de cada uno de estos actores. Simplemente decir, y no voy a hacer nada original en esto, que en cierta medida estaba, que las estrategias, en cierta medida las estrategias versaban sobre los resultados de las primeras elecciones más o menos democráticas, con participación amplia de partidos políticos, en las que desembocaría esta fase de la transición. ¿Se predeterminaba o no el resultado de las elecciones? Creo que aquí hubo actores que unieron sus intereses en favor de una predeterminación, concretamente Partido Colorado y diplomacia estadounidense. Los militares seguramente se sumaron a lo que fue la predeterminación de ese resultado, lo cual no implica fraude electoral, pero sí actuación sobre muchos elementos del marco de las conductas electorales. Se sumaron, yo creo que sin embargo buscando otro interés, que era propio, y que podemos llamar la impunidad. O sea, que no hubiera revisionismo, decían ellos. Bueno, ya sabemos a qué aludían. Me parece entonces que se alían a otros actores, pero con un interés propio, y que no sería justo atribuir también a los otros actores. Yo creo que eso hay que interpretarlo como una coincidencia muy importante, y que explica muchos comportamientos bastante más allá de 1984 y 1985. Desde el otro lado, los ausentes en el Club Naval tenían estrategia. Los blancos, que era el actor relevante, había disidencias en otros partidos, etcétera, sobre todo en el Frente Amplio, pero el actor estratégico no eran esos disidentes del Frente Amplio, era el Partido Nacional. Yo creo que tenía estrategia. No ganó en la pugna, era muy competitivo el escenario, pero creo que había una estrategia. Y con esto voy terminando. Creo que las diferencias estratégicas no estaban en la dicotomía negociación-no negociación. Me parece que la estrategia de Wilson Ferreira y en general del Partido Nacional no excluía la negociación. Simplemente, en fin, es una diferencia muy grande. Creo que confiaba, por un lado, en llevar a la negociación algunas solidaridades, algunas verdaderas alianzas políticas gestadas especialmente en el exilio, en etapas anteriores del periodo transicional, pero anteriores a las definiciones de 1984. Y creo que además que se quería y se confiaba en que pesaría más de lo que los hechos demostraron, pesaban los pronunciamientos del cuerpo electoral de 1980 y 1982. En realidad, el fracaso de la estrategia del Partido Nacional no se produce en el Club Naval, a mi juicio, sino en el resultado de las elecciones del 84. Porque
todavía al votar en el 84 el cuerpo electoral hubiera podido, dando votos a candidaturas blancas, hubiera podido mantener orientaciones que explican los resultados electorales o los resultados del plebiscito del 80 y de las llamadas internas del 82. Pero no fue ese el resultado. El cuerpo electoral con esto corroboró pragmáticamente o lo que sea, es otra dimensión, las conductas de los que fueron al Club Naval. Yo creo, termino con esto, va a quedar un poco enigmático, no voy a poder explicarme debidamente por falta de tiempo. Yo creo que el país tomó, un camino, el juego contrapuesto, competitivo, confuso a veces, de múltiples dimensiones, llevó a un pasaje de la dictadura a un gobierno de partidos y en el 89 a elecciones democráticas. Creo que había otro camino, que no era, no fue el que prevaleció, está muy claro, no fue el que se tomó, no fue el que se transitó mayoritariamente y el que fue corroborado por el electorado, pero creo que lo había. Suponía rechazar la predeterminación de las elecciones del 84, lo cual hubiera exigido, por supuesto, que no se rompiera el frente democrático contra la dictadura y que se mantuviera la exigencia de elecciones sin proscripciones. De haberse mantenido esa exigencia con el Frente de Partidos Unido, quizás se hubiera conseguido. No en noviembre del 84. Yo creo que había un precio a pagar en cualquier... Estamos razonando fuera de lo que ocurrió, pero yo creo que es legítimo. Ahí hay un tema epistemológico. Yo creo que hay que apartarse un poco a veces de lo que ocurrió. Si no, la historia es sumamente conformista y acrítica. Creo que había un precio a pagar en tiempo. Creo que las elecciones no hubieran sido en noviembre del 84, quizás en noviembre del 85, pero hubieran sido otras elecciones. ¿Hubo algún astuto o simplemente las astucias impersonales de los procesos históricos que hoy puede sonreír porque en definitiva los militares consiguieron impunidad, pero la impunidad duró unos 20, 22 años y quiérase o no, Bordaberry falleció en prisión domiciliaria y el general Álvarez está en una prisión un poco privilegiada, pero en prisión, y hay otros personeros, torturadores, etcétera, encarcelados. Ese es todo otro tema. Yo creo que no, creo que sobre todo en términos morales triunfó la impunidad. Lo que hubo después, el enjuiciamiento en plazos relativamente cortos y de los protagonistas de los terribles abusos de los militares, lo que de alguna manera lograron Argentina y Chile, incluso Chile, el Uruguay no lo ha logrado. Y hay algunas revanchas y algunos cabezas de turco, muy merecidos algunos, quiero decir, no nada inocentes, el general Álvarez, por ejemplo, pero otra cosa hubiera sido moralmente y en la incansable construcción de la democracia, un enjuiciamiento 10 o 15 años anterior y en otro tipo de condiciones de publicidad y con fundamentos jurídicos todavía más sólidos que los que se esgrimieron.
Gracias y perdón por pasarme de la hora. Cuando va a hablar después de él una historiadora, lo cual se arriesga notablemente. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a nuestra querida amiga Ana Ribeiro, doctora en Historia por la Universidad de Salamanca, España, docente en la Universidad Católica del Uruguay en las áreas de Historia, Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación. Integra el proyecto multinacional Iberconceptos de Historia Comparada a los Conceptos Políticos. Es investigadora asociada del ANI, Asociación Nacional de Investigadores del Uruguay, y es investigadora del INDUSAL, Grupo de Investigación e Independencias de la Universidad de Salamanca. Es autora de varios libros de historia, entre ellos El caudillo y el dictador, Planeta 2003, Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura en el rubro Historia y Premio Bartolomé Hidalgo, otorgado por la Cámara del Libro, y Los tiempos de Artigas, tomos 1 y 2, Planeta 2009. Su tesis doctoral ha sido publicada con el título de Los muy fieles, leales a la corona en el proceso revolucionario rioplatense, Montevideo, Asunción, 1810-1820. Coordina junto a Gerardo Caetano el libro colectivo Instrucción en el año 13, 200 años después, Planeta 2013, en el cual participaron 26 historiadores nacionales e internacionales. Así que con gran gusto, Ana, que es una cabeza muy fuerte en nuestra historia, pero con un alma de poeta, que a mí me deleita mucho, así que con mucho gusto vamos a escuchar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Daniel, gracias a la universidad por la invitación a este panel tan selecto y de especialistas en historia reciente. Bromeábamos antes de entrar y decíamos, ¿reciente qué es? No, reciente para nosotros son 30 años. En Europa reciente son los últimos 100. Nosotros tenemos una historia más cortita. Bueno, nuestra historia reciente es algo que me permitió decir que sí a la invitación de Daniel, considerando que siempre cuando me sacan de mi siglo, que es el 19, en el cual medianamente siento que alguna especialización y alguna porción de autoridad he acumulado, ya a los demás digo que no, porque me parece que me meto en terreno ajeno. Daniel, con quien compartimos, como él dijo, bancos de universidad y todos los avatares de aquella época. Nosotros entramos en la universidad, en la Facultad de Humanidades y Ciencias, juntos en el año 75 y egresamos en el 79. Ingresamos 120 y egresamos en el 79 20. 100 quedaron por el camino. Y bueno, esos 4 años los hicimos codo con codo. Entonces es difícil decirle que no a Daniel. Cuando dije, Daniel, pero mira que mi siglo es el 19, que el 20, ¿sabes qué? Entonces él siguió insistiendo y yo dije, bueno, voy, pero no para hablar de los procesos, sino para hablar, como ya una historiadora vieja que soy a esta altura, a jóvenes que son los que están aquí hoy, estudiantes de historia, que se proponen investigar. Entonces yo les voy a decir algunas cosas que creo que no deben olvidar sobre una investigación histórica del periodo que sea. Y luego de este periodo en particular voy a hablar como agonista, ¿no? Y protagonista. O sea, estuve allí, en ningún lugar relevante. Estuve exactamente donde estaban todos los uruguayos ignotos y de a pie que les tocó vivir la experiencia histórica que nos tocó a nosotros. Ver la dictadura, verla llegar, recibirla con muy pocas ganas, pero recibirla, verla llegar, instalarse, vivir durante 12 largos años casi bajo ella y luego emerger y vivir el proceso de transición. Los datos históricos ustedes lo tienen, hoy han recibido aquí 2 inyecciones de problematizaciones y miradas múltiples desde la politología, las ciencias sociales en general, por parte de mis 2 antecesores. Yo me voy a remitir a contarles cómo era vivir en aquel periodo y cuáles son las cosas que les recomiendo no olvidar cuando vayan a investigar el periodo. Cuando a mí me dicen 1985, que fue lo primero que Daniel me dijo, mira, de 1985 en adelante vamos a hablar del periodo de transición. Yo soy historiadora, entonces sé muy bien lo que 1985 representa para la historia de este país.
Sé exactamente que se inicia el gobierno de Sanguinetti y se inicia allí la transición. Sé lo que hubo antes, lo que hubo después. Pero me van a disculpar, cuando a mí me dicen 1985, lo primero que pienso es que tenía casi 30 años el día que nació mi hija, el 4 de octubre de 1985. Mi marca personal es esa. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a cualquier periodo histórico, y a este en particular, cuando vayan a entrevistar, porque son todos ustedes muy jóvenes, así que van a ir a entrevistar protagonistas, gente que de verdad estuvo allí, de la edad provecta que nosotros tenemos aquí, todos los de este panel. Ustedes van a ir a preguntarle a personas con ese criterio político que han hablado mis dos antecesores. O sea, a ver, aquel acontecimiento, aquel hecho, esto, ¿cómo lo medimos? Lo que hubiera sido, sí, para nosotros eso que acaba de hacer Romeo es, pero 20 latigazos antes de dormir, para pedir disculpas durante 20 días y no sé cuánto más. Pecado de lesa humanidad. Ucronía se llama, tiene nombre y todo. O sea, jamás podemos calcular lo que no pasó. A duras penas tenemos que saber que lo que pasó es siempre de una complejidad que interpela al presente y que cuando se va, como dijo Daniel al comienzo, siempre desde nuestro presente hacia el pasado, se debe hacer no solo con la complejidad de este presente, sino teniendo en cuenta que aquella complejidad de aquel pasado tiende a simplificarse por parte de la tarea que ustedes están haciendo como historiadores, que tiene que ser de simplificación para poder aprehender, con H en el medio, las cosas que tienen delante, porque si no son un abigarramiento de acontecimientos. Si ustedes quieren ver un abigarramiento de acontecimientos inconexos, que generalmente aquello que confundimos con la vida, porque la vida es así de abigarrada, tomen ese pequeño librito que fue uno de los primeros que salió, que hacía usted durante la huelga general, el golpe de Estado y la huelga general. El primero que escribió Rico, que luego reelaboró largamente y se transformó en una cosa así llena de información magnífica. Pero solo aquel primer pantallazo con aquella tapa amarilla, casi fucsia que tenía, ¿no? Amarilla fluo, perdón, que tenía, alcanzaba para que uno entienda que la realidad que nosotros vivimos en aquel periodo, la vivimos con ese abigarramiento. En ese librito él pone, por un orden cronológico muy clarito, las fechas, ¿no? Día tal, a 2 días del golpe, a 3 días del golpe, a 1 día de la huelga general, a 7. Va poniendo las fechas y pone, Cacho Bochinche hizo su programa y hoy hizo una parodia de tal cosa y tal otra. En el pueblo de Colón, kermesse, chocolate y naipes. ¿No? Se eligió la reina de la vendimia. El general tal dijo tal cosa. La huelga general lleva tantos días. Bueno, ese abigarramiento es el que ustedes tienen que tratar de reconstruir cuando van a los hechos históricos. Cuando sintetizan, simplifican y llegan simplemente a la crónica histórica o al orden cronológico o a la mirada solamente política, tiene que ser después de filtrar un montón de cosas. Cada uno de los protagonistas y agonistas que ustedes van a entrevistar les van a dar su versión de los hechos, de pronto muy cercana al documento. Si fueron protagonistas de primer nivel, tienen todo bajo un registro del papel que siempre es tan inamovible una vez que se emite. Si tienen un especial y moroso cuidado con la memoria, porque saben que es la memoria colectiva de un partido del país, pero si es la memoria personal, van a decir lo que algunos protagonistas de literatura dicen. Yo recuerdo siempre en este sentido una obra de teatro de Liscano en la que el protagonista cambiaba algo y alguien le increpaba, le decía, pero eso no me lo habías contado así. Y él le responde, después de todo en mi pasado hago con él lo que quiero. O sea, uno va cambiando sus memorias, las cambia todo el tiempo, retoca lo que vivió, vuelve sobre aquello, lo conecta. Yo escuchaba las dos intervenciones tan eruditas y complejas de Óscar y de Romeo, y decía, cierto, estábamos ahí, el paro cívico, ¿no? que habló Romeo. Caramba, me había olvidado, automáticamente lo recuerdo, y lo voy a reelaborar a partir de ahora, voy a tratar de acordarme de alguna otra cosa más. La condición de haber vivido en el momento rarifica todo lo que se toca y tiene que ver con elementos que generalmente no llegan al libro de historia o llegan escasamente. Así que lo primero que tienen que instalar en su cabeza es la palabra complejidad.
Lo segundo, una vieja receta. Todo lo que es uno debe convertirse en dos. Tengo un historiador italiano que dice que es su receta, y un amigo que es ligeramente también enemigo de él me dijo, mentira, lo tomó de Mao Zedong. No sé de quién, pero todo lo que toquen no lo tomen nunca como uno, pártalo en dos. A ver, de verdad, aquella concertación tenía unanimidad o había cierta disidencia, y ahí tiene que ir la lupa del historiador. Aquí encontré la parte 2 de esto que hasta ahora era 1. O sea, a la complejidad natural de todas las cosas, ustedes agréguenle lo que ustedes tienen que poner, porque este es un oficio de complejización permanente. Entonces, en base a eso, primera cosa, yo les digo lo que yo recuerdo en esa complejidad abigarrada de un siglo del cual obviamente fui la protagonista, porque nací en el siglo XX, y de una instancia que sé que políticamente es muy importante, que se llama transición, pero de la que fundamentalmente no les voy a hablar tanto como historiadora, sino como los recuerdos personales inconexos que tengo, para que vean cómo es allí que ustedes tienen que trabajar y cómo tienen que hacerlo. ¿Qué recuerdo del 85? Obviamente, fui madre por primera vez, nació mi hija. Pero claro, recuerdo muchas otras cosas. Recuerdo que nace una nueva vida en mi vida y nace una etapa diferente, me sorprende a los 30 años, y que yo tenía 18 cuando la dictadura se instaló. Tan recién cumplidos que fui parte del padrón del cual les habló Oscar. Yo llegué a sacar mi credencial y nunca la llegué a usar. Estaba absolutamente impoluta, amarilla y envejecida por los años de la dictadura, y la estrené por primera vez en el proceso de transición. Por supuesto que esos procesos se viven con ese abigarramiento, y les doy un ejemplo que yo había vivido 3 años antes, en donde ya se veía venir un viento de cambio para cualquiera que supiera verlo. Y no les hablo a la historiadora, le hablo de los recuerdos personales que yo tenía. Año 82, el Río de la Plata es sacudido por la Guerra de las Malvinas. Yo había terminado en el 79 la facultad, al igual que Daniel. Y no era fácil conseguir trabajo. ¿Que iba a ser fácil conseguir trabajo si nos habíamos recibido de licenciados en historia? Que era una cosa ya bastante sospechada, ¿no? La Facultad de Humanidades fue la última en reabrirse, porque todas las demás fueron abriendo, y la última que iba quedando, y el día que nos anotamos en aquella universidad absolutamente helada, la vieja Facultad de Humanidades, el edificio de al lado del Neptuno, por supuesto que hicimos cola con una vigilancia cada tantos metros, un militar con su rifle, y cuando nos anotamos ya éramos desconfiados solos por estar en Humanidades. Durante mucho tiempo, ¿qué es esa gente? Ustedes saben que siempre el profesor de historia es el candidato inmediato para la sospecha y para la cárcel cuando llega en cualquier lugar del mundo un proceso dictatorial. Son los que complejizan el pasado y son los que piensan. Así que, ¿cómo íbamos a tener facilidades para conseguir trabajo? Teníamos dificultades. Así que yo en el año 82 estaba trabajando de guía turística, no de profesora de historia, porque todavía no había conseguido. ¿Y qué me tocó hacer? Una cosa que rara vez recordamos. Cuando evocamos la Guerra de las Malvinas, ¿qué evocamos? Bueno, la solidaridad o no, la presencia de los submarinos soviéticos en el Río de la Plata, la labor de espionaje, la postura inglesa, la labor diplomática brasileña, etcétera, etcétera. Bueno, yo recuerdo, porque era guía turística, que lo que había pasado era el terrible desmoronamiento de los precios en Argentina, que provocó una oleada que me dio empleo. O sea, había cantidad de gente que viajaba a Buenos Aires porque era baratísimo y se podía hospedar por primera vez en un hotel 5 estrellas, cuando normalmente como turista iba uno de 2,5. Así que había verdaderas marchas de gente que iba hacia Buenos Aires y que siguió yendo. Yo lo hice bastante bien, me gustaba, y seguí yendo cuando ya se había superado el conflicto. ¿Qué vi del otro lado en Argentina? Emerger un nuevo canto popular que reflotó, entre otros, a un Fito Páez ya bastante agónico. ¿Por qué? Porque nada podía cantarse en inglés después que había pasado lo que había pasado con los ingleses. Así que reflotaron de la nada gente que había perdido su vigencia musical,
yo vi eso rarísimo en los bailes y en las cantinas de La Boca, donde me tocaba llevar a los pasajeros, y comencé a ver una apertura lenta del lado argentino antes que nosotros la viviéramos acá. El primer episodio que personalmente me marcó mucho y me indicó algo raro se viene, y es una apertura a cosas que nos han negado durante mucho tiempo, y espero que no se rían, y es terrible porque todo esto está siendo grabado. Yo iba por una calle en Buenos Aires y vi un póster enorme de Joan Manuel Serrat que estaba a la venta. Y ahí me di cuenta que Joan Manuel Serrat, que era mi cantante predilecto y que yo tenía desde jovencita póster en mi casa, había envejecido 12 años y yo no lo había visto. Así que de golpe vi el rostro de una persona 12 años más vieja. Me impactó soberanamente aquello. Y ustedes se reirán, pero para mí fue la medida de un montón de cosas cotidianas y minúsculas que el golpe de Estado nos había privado. Y miren que no les estoy contando, porque hay otros, hay cantidad de gente que lo hace, y con elementos de verdad dramáticos para contarles: cárcel, exilio, tortura. No les estoy diciendo nada de eso, les estoy diciendo al uruguayo común y corriente, capaz que incluso alguno que podía llegar a estar de acuerdo con lo que estaba pasando con el gobierno de la dictadura, también, a todos en general, aquello significó privarnos de unas conexiones con el mundo y de unas aperturas de cabeza, de cerebro, de aperturas de gusto estético, que de golpe nos llegaron en el año 85. Yo lo vi antes, 82, 83, en Buenos Aires, a partir de un hecho simple. Mirá, Serrat está 10 años más viejo, qué rabia, no me dejaron verlo envejecer. Eso es un robo, y me lo hicieron a mí y a todos. Cuando el 85 llegaron muchas cosas. Lo primero fue el efecto túnel, una palabra que durante mucho tiempo nosotros la usamos y que luego desapareció de la prensa y del imaginario de la gente. ¿Qué queríamos decir cuando decíamos efecto túnel? Todo lo que pasaba a partir de los 85 era deslumbrante para nosotros. Nos encantaba ver por televisión a los políticos, nos impresionaba que fueran gentiles con la prensa, que dijeran muchas gracias, que cuando el periodista le decía gracias, le dijera: no, por favor, los agradecimos nosotros a usted. ¿Por qué? Porque teníamos 12 años de ver a los comandantes en jefe y a los responsables de la zona militar 1, la 2, contestar con el gesto adusto con que se dan las órdenes en un sistema absolutamente vertical, jerárquico, en donde no caben la sonrisa, la simpatía ni nada por el estilo. Eso era parte del efecto túnel. Y fíjense en que no les dije, lo estoy haciendo a propósito, nos reencontramos con la democracia, nos reencontramos con los partidos, fuimos a las elecciones internas. Reencontrarnos con la democracia a los más jóvenes les significaba tratar de aprender algunas cosas que no habían entendido nunca cómo eran. A mí me tocó ser profesora, porque además de guía turística, por suerte enseguida conseguí trabajo como profesora y dejé la agencia de viajes. Algunos de mis alumnos más chicos me preguntaban, por ejemplo, cuando yo tenía que dar la historia de los partidos políticos y estaba hablando del siglo XIX, porque obviamente no nos acercábamos al XX y jamás se tocaba en los programas la historia reciente. Alguna de mis alumnas de un colegio de monjas en Las Piedras me llegó a preguntar: ¿cómo era eso de los partidos? ¿Se parece como es lo de Peñarol y Nacional? Y no era una mala alumna la que me hizo la pregunta. Nosotros tenemos tan en el ADN el sistema político, y la política forma parte de manera tan cotidiana de la conversación y de la vida familiar de todos nosotros, que damos por sentado esas cosas. Pues llegó a haber un franco desconocimiento de cómo era. Así que reencontrarse con todo el sistema político, reencontrarse con ese curioso retrato mantenido casi indemne, como bien lo relató Óscar acá, más allá de todo lo que había pasado durante 12 años, eso fue para todos un descubrimiento de nuevas cosas. El efecto túnel era eso. El efecto túnel era reencontrarse con una palabra democracia absolutamente en proceso de resemantización. ¿Por qué? Porque la última vez que habíamos dicho democracia en voz alta, no siempre había tenido el tono maravilloso que tuvo a partir del momento que la recuperamos.
el ingreso en el proceso dictatorial fue precedido de un periodo previo en el cual democracia no era siempre sinónimo de suficiente en materia política, en la cual mucha gente la cuestionó por corrupta, mucha gente la cuestionó por burguesa, alcanzaba a decir democracia burguesa para que hubiera allí una fina descalificación. Parte del efecto túnel fue reencontrarse con una palabra que ya no precisaba tener ninguna a su alrededor, tenía brillo propio y valor en sí mismo. El siguiente paso que yo recuerdo como existencial dentro de ese proceso fue, caramba, pasado el efecto túnel y acostumbrada la mirada a los cambios de luz y de sombra, comenzaron las dificultades. Porque la transición no fue solamente difícil por algunas cosas que ya se han dicho muy inteligentemente en esta mesa. No fue solamente el tema de la impunidad, no fue solamente el tema de, bueno, tantos años. El general Álvarez vivió tranquilamente en el Parque Posadas y nosotros seguíamos discutiendo cosas políticamente muy candentes y cada vez de tono más abarcador y más conflictivo, y aquello era como una cachetada, nadie lo toca, todos sabemos que está allí y hay gente que lo ve en el supermercado. No era solamente ese el problema, hubo muchos otros. Yo les diría, el primero, el entender a algunos de los actores sociales que no estaban en cuestionamiento. Cuestionar a los militares era muy fácil y todo el mundo básicamente hacía me rasgo las vestiduras y aquí confieso cuánto dolor, cuánto me callé, qué horrible que fue todo. Eso era muy fácil. Lo otro era lo difícil. Lo difícil era que Wilson, que había sido tan emblemático, viniera al país y se prestara a la gobernabilidad que mucha de su gente no entendió. ¿Pero cómo? Si le robaron las elecciones, ¿pero cómo? ¿Por qué no se pone más firme? ¿Pero cómo? El asegurar lo que luego las ciencias políticas llamaron la cohabitación de los partidos, uno con el otro, el volver a acostumbrarse, el tener un nivel de diálogo, eso fue lo verdaderamente difícil para todos. Y yo traje, y no casualmente, 2 libros que he estado leyendo en los últimos tiempos porque hablan de alguna de esas complejidades. Por ejemplo, cuando Wilson se enferma, y todo el mundo sabía, y él también, porque había ido a atenderse a Estados Unidos, y allí nadie usa algodón para decir las cosas y al enfermo se le dicen cuántos meses de vida le quedan, todo el mundo sabía, y él también, que estaba muy comprometido. La congoja general y por encima de los partidos en el país era muy grande porque se supo y porque todo el mundo lo vivió como una cosa muy triste, muy fea, no era un personaje al que nadie quisiera que le pasara nada. Luego supimos, con el diario del lunes, lo cuenta muy detalladamente Lincoln Maestey en su tomo 5 de Orientales, ¿cuánto hizo el entonces presidente Sanguinetti para facilitarle el viaje a volver a tratarse en Estados Unidos, a recibir el tratamiento mejor que se le pudiera dar, sabiendo que la situación era bastante desesperada? Con la gracia que Wilson tenía, se negaba a ir, y Sanguinetti le manda a decir que si él no va y se sigue negando, va a ir personalmente, se va a sentar al lado de la cama y no se va a ir hasta que lo convenza. La gracia de la respuesta de Wilson, que ya estaba de verdad bastante mal, fue: pero por Dios, entonces voy a Estados Unidos antes que prefiero morirme allá antes que morirme con Sanguinetti sentado al lado mío, ¿no? Por favor, me robó las elecciones y ahora encima tiene que estar sentado en mi cama. Entonces, esas cosas circulaban, se iban sabiendo. Claro, ahora sabemos todas, con eso que tiene nuestro oficio de precioso y de desconcertante a la vez. Y es que cuando logramos reconstruir, yo hoy reconstruyo algo, sumo todo lo que aprendí en esta mesa hoy. Y yo viví entonces, pero voy a saber más de aquel pasado, de lo que sabía entonces cuando tenía la condición absolutamente insustituible de ser un protagonista y estar en medio de la escena. Sin embargo, la reconstrucción que la historia hace siempre es más completa, incluso la que hace un historiador que nunca estuvo presente en el lugar. Sin embargo, ese historiador tiene más datos que...
Hoy que tengo más datos y que sé parte de todas esas anécdotas, sé más de lo que sabíamos entonces, que sí sabíamos que Sanguinetti era gentil y que estaba ayudando a Wilson Ferreira Aldunate. No vayan a creer que era fácil entender aquellas cosas. Sanguinetti dijo entonces una cosa que caracteriza al juego político uruguayo, que es quizás uno de nuestros mejores rasgos, pero que es bastante difícil de entender. Dijo, ¿cómo no lo voy a ayudar? Si los uruguayos somos así. Seguramente si Wilson se repone, me va a hacer una zangadilla, pero si yo lo veo caer, le pongo un almohadón. O sea, jugamos y oscilamos entre, si estás bien, somos rivales y nos peleamos. Ahora, si estás mal, yo tengo la gentileza de tener contigo un gesto. ¿Es eso arbitrario? ¿Es eso un juego político para la fotografía? ¿Es de verdad una forma de solidaridad entre pares? ¿Es una norma ética en un campo de batalla, aunque no sea los balazos, aunque sea una batalla electoral? Es parte del juego político y tuvimos que aprenderlo como tuvieron que aprender mis alumnas, que no eran los partidos políticos más o menos como Peñarol y Nacional. Todos tuvimos que volver a aprender de vuelta los códigos y todos tuvimos que experimentar. Aquí se habló hoy del plebiscito del 89. Fue un momento tan gravitante para todos, en el que los que votamos por esa opción ucrónica de la cual Romeo habló hoy, ¿no? Bueno, lo correcto hubiera sido que en su momento todos hubieran tenido un castigo con una norma institucional y con un castigo fuerte y escenificado correctamente para que se entendiera que no habíamos estado de acuerdo con lo que pasó. Bien, los que votamos con convicción por aquel voto verde en el 89, cuando perdimos, entendimos también con convicción que era parte del juego democrático, que eso había quedado saldado. Después tuvimos que aprender que la democracia no solamente se resemantiza, la democracia también va cambiando. Y hoy en día no tenemos una democracia igual a la del 85, como esa tampoco era igual a la del 73 interrupta. Hoy tenemos una democracia ampliada y permanente, en la cual ya no el que vota escribe su voluntad en un sobre, la entrega y se retira 4 años, sino que es un ciudadano que será el Narciso de Lipovetsky, muy vanidoso, muy consumista, muy aparentemente superficial, pero como ciudadano, el Narciso de Lipovetsky es altamente demandante. ¿Por qué? Porque es el ciudadano de la ciudadanía occidental ampliada, que sabe que no solamente deposita su voto, sino que está allí para juntarse en la puerta de la escuela y protestar, para cortar la calle si algo no le gusta, para coactuar con una ONG, para ir a un centro zonal y manifestar lo que quiere. Tuvimos que reaprender que, bueno, aquello que creíamos saldado para un grupo importante no lo estaba, y volver a conversar y negociar entre nosotros. Todo eso fue parte del aprendizaje que nosotros fuimos haciendo durante ese periodo y forma parte de los recuerdos personales. Junto con y parte de perder el efecto luminoso, del efecto túnel, fue no solamente entender cuán compleja y difícil podía ser la gobernabilidad, cuán discutido entre nosotros mismos podían ser algunas decisiones que sospechábamos que eran unánimes porque era unánime el decir ya basta de esto y sin embargo no era unánime la respuesta que dábamos a cómo salimos de esto, sino el tratamiento que algunos personajes que fueron emblemáticos obtuvieron luego en el proceso. Y no casualmente salió hace poco este libro sobre Batalla que escribe un joven periodista, Leonel García, y que recoge muchísimas de las cosas que todos recordamos de aquel periodo. Probablemente Batalla haya sido uno de los personajes más cambiantes, él en sus posturas, más firme en otras, y más criticado y vilipendiado en su momento. Yo quiero que piensen que para nosotros el efecto túnel fue seguido del efecto complejidad inmediata. Y el efecto complejidad inmediata implicaba, caramba, es el Hugo, como le decía todo el mundo, ¿no? Es el Hugo, es el que se la jugó en los momentos más difíciles y se tuvo que mudar de La Teja, ¿no? ¿Y qué hizo el Hugo? Bueno, entre otras cosas muy difíciles, Hugo Batalla dijo,
está bien que sea Medina el comandante en jefe. Y Medina, que es el que ha dicho, cierro en la caja fuerte, encierro los telegramas que conminan a mi gente y que me vengan a mí a decir que los tengo que presentar en el juzgado, esa actitud a este poder militar que ha entregado el poder, porque lo haya entregado y lo haya perdido, no le van a hacer ningún proceso. Él, que obviamente lo miraba de soslayo, coincide con Medina en un viaje porque una universidad norteamericana que está estudiando el proceso de transición uruguaya los convoca a los dos como protagonistas. Y Batalla lo explica luego. Éramos seres humanos y yo supe que estaba frente a un ser humano que tenía algunos códigos y que no me caía mal, y viceversa. Medina dice lo mismo. Entender la complejidad de aquel momento para nosotros pasó por entender, pero caramba, es Medina, ¿y qué está haciendo Batalla? Lo está probando. El mismo Batalla que luego fue uno de los primeros en decir, el Frente Amplio tiene que entender y permitir que el MLN ingrese. Que también, para muchos dentro del Frente era, caramba, pero van a ingresar. Si ellos fueron los de la ruptura militarizada, ellos fueron los que desencadenaron tantas cosas. El Partido Demócrata Cristiano era uno de los que más firmemente decía, no los dejen entrar porque tragan todo y van a malversar absolutamente todo lo que toquen. Y el mismo Batalla que dijo esto de Medina, dijo lo otro. Con lo cual, fue el primero en admitir que tenían que tener acceso a los medios de prensa, fue el primero en apoyar la idea de que surgiera Mate Amargo, de que tuvieran una radio. La complejidad de ese personaje recién ahora comienza a ser recogido, porque parte de la transición también fue que vino tempranamente una avalancha de memoria, y luego historia, memoria, en la que todos los personajes hacían con su memoria lo que les conté hace un rato. En mi pasado hago con él lo que quiero. Y generalmente lo que uno hace con su pasado es una amplia justificación de su accionar, porque uno necesita leer su vida en clave positiva. Rara vez se anima a un mea culpa. Entonces, desde el punto de vista literario, y allí también hay que revisar las cosas que acompañaron ese periodo de transición, desde el punto de vista literario nosotros entramos allí en una inflación de la memoria, de la cual estamos llegando al punto más alto y probablemente ahora venga el equilibrio del péndulo. Comienzan a llegar algunas voces distintas, esta es una. Bueno, a ver, hablemos de este señor que durante tanto tiempo se lo catalogó de todas las tiendas mal porque él tenía la capacidad de oscilar, negociar, ir, venir, esa amplitud y esa elasticidad que quizás la hora de la transición precisaba más que ninguna. Luego, llegan otras memorias, y es el segundo libro que he estado leyendo y que lo releí en parte para hoy. El precioso libro Mirando atrás de Juan Odone. Juan Odone era uno de los intelectuales que se había ido del país y es uno de los que retorna. Cuando él cuenta el retorno, habla del efecto túnel también, sin llamarlo de esa manera. Era una alegría, era un deslumbramiento, brindábamos, nos encontrábamos con los amigos, pensábamos qué maravilloso va a ser ahora retomar, como se dijo aquí, de la manera más restauradora posible, el control y los espacios que los intelectuales habían perdido, que la vieja Universidad de la República había perdido. En la segunda página, después que pasa los brindis, los encuentros, los abrazos con fulano, con mengano y con el otro, empiezan las dificultades. ¿Por qué? Porque no había elementos materiales para restaurar exactamente igual el mundo que se había dejado atrás en el 85. Y por lo tanto, todavía estaban en sus lugares, y estarían durante algún tiempo más, varios de los profesores que habían estado durante el proceso. Y varios de los alumnos que estaban en la mitad. Porque uno no elige el momento en el que nace, como Odone me dijo cuando lo fui a entrevistar a la universidad. Y le dije, mire, disculpe, yo vengo a hacerle una entrevista para tal cosa, tal trabajo, tal material. Usted discúlpeme, yo no hice la universidad, me faltan algunas cosas, a mí me tocó. Y yo le pedía disculpas, porque yo había estado con Corvo entre el 75 y el 79. Y él me dijo, ¿y usted qué culpa tiene? ¿Usted no eligió cuándo nacer? ¿No? Fue un descanso conceptual absoluto el que Odone me permitió. Bueno, allí estaban esos alumnos. Y esa universidad tuvo que hacer la transición. Una transición que también tiene que revisarse en clave de complejidad cuando ustedes se acerquen a este periodo. ¿Por qué? Y bueno,
porque en la 5ª o 6ª página, cuando él evoca lo que hicieron, dice, todo muy bien, pero al final del curso, si yo lo miro bien aquel año 85, me costó entenderme con mis alumnos. ¿Por qué le costó? Porque él venía de afuera, con una cabeza que había tenido todo el mundo y la globalización que ya se estaba gestando, y llega y se encuentra con gente que no había tenido esa apertura todavía, y que cuando se sentaba lo hacía con una posición muy tajante. O quiero disimular que quiero la continuidad de lo que estaba, que eran los menos, o quiero una actitud militante por parte de la historia. Y él no venía con una historia militante en el bolsillo a explicar nada, porque él venía con una cabeza amplia, convencido de que esto es y debe ser ciencia. Aunque mezcle la cálida, tibia y maleable memoria. A todo esto, y voy terminando, no se olviden de agregarle los elementos materiales de la vida cotidiana de cada uno de los protagonistas. Porque les parecerá una cosa menor, y sin embargo no lo es. Cuando vayan a entrevistar, muchas personas recordarán, así como yo comencé esto diciendo, para mí el 85 es el año en que nació mi hija Victoria, y fui madre por primera vez. Muchos recordarán algunas cosas porque aquel año en mi casa hubo por primera vez televisión a color. La televisión color ingresa con su lluvia de provocación visual en la vida de los orientales, exactamente coincidiendo con estos hechos y en la década del 80. En el 85 inauguramos el primer shopping. Otra de las cosas que nos pasaron desde el punto de vista material y que hacen a la transición es que el canto popular, que había sintetizado tan bien una resistencia sofocada y que le había hecho decir un montón de cosas a la canción cuando el gallo rojo se enfrenta con el gallo negro, al otro día que retornó la democracia, aunque no fuera la plena, la de la transición, se convirtió sencillamente en una canción que hablaba de un gallinero. Ya no tenía la connotación que tenía cuando el secreto implicaba resimbolizar las cosas con colores, darle a todo la magnificencia del secreto y de la conjura de una sociedad civil que pugnaba por salir de aquello. Así que, para sorpresa de muchos, cuando el canto popular tan perseguido, tan de contrabando, que sin embargo escuchaban también los soldados que tenían presos a los presos de opinión en los cuarteles, porque les gustaba igualmente, cuando ese canto popular se reencuentra con la democracia, no se transforma en un éxito, sino que tienen que darse de bruces con una cosa que a muchos les ripió la piel. 1985, el primer concierto masivo de rock. Rock Montevideo 85. Que era un signo de una globalización que nos iba a alcanzar luego, a pasos agigantados, porque nos iba a permitir ver de cerca el proceso de envejecimiento, no solo de Serrat, de todos. Entonces, cuando ustedes entrevisten a los protagonistas de aquel periodo, no olviden estas pequeñas triquiñuelas de historiador viejo. Y permítanme recomendarles que busquen a algunos desaparecidos de los que casi nadie habla. No me refiero a los dolorosamente desaparecidos durante el proceso de la dictadura, sino a los desaparecidos porque ellos mismos hacen una cortina de humo. Busquen, por ejemplo, a los que votaron por el sí. Porque yo no encuentro uno que admita que votó por el sí. Uno no he encontrado vivo. O el voto estaba envenenado y murieron todos al otro día, o acá hay aquello de yo hago con la memoria lo que quiero. O sea, busquen las complejidades, porque en la historia siempre hay. Este es un viejo oficio y esa es la regla primera. El pasado es maravilloso, hay que tratar de reconstruirlo como se puede. Es maravilloso porque es un país extraño, aunque cuente cosas terribles. Es maravilloso porque es un país extraño. Y hay que tratar de reconstruirlo con una sola clave. Todo lo que es uno debe convertirse en dos y la complejidad debe reinar en el corazón del que va al periodo y en la mente del que está enfrente, al que cuesta mucho sacarlo de su propia reelaboración de lo que vio y de lo que vivió. Solo esas recomendaciones. Muchas gracias. Asuntos Públicos, para conocer mejor.
para saber más.